El juez del Tribunal Contencioso Electoral, Ángel Torres, presentó la mañana de este martes una denuncia por presunto fraude procesal en contra del movimiento Construye. ¿El movimiento político ocultó información sobre su financiamiento? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Gabriel Bedón, asambleísta por Construye. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. Un saludo a todos los radioescuchas. Asambleísta, el juez Torres asegura que la organización política en un principio manifestó no haber recibido ingresos públicos ni privados en 2022 y en consecuencia pues no tenía la obligación de presentar su informe económico al Consejo Nacional Electoral como ordena el Código de la Democracia. Sin embargo, el magistrado detalló que 2 días después de haber sido denunciados, Construye presentó el informe económico en el que precisan haber recibido y gastado $5,000. ¿Le ocultaron al juez? Le ocultaron al tribunal y a la sociedad ecuatoriana le han ocultado también la información. Eso dice justamente Torres. Construye presentó ingresos y egresos por $5,000, ¿así fue? Dentro de la ley orgánica de participación, y en este caso el Código de Democracia, diferencia lo que es recibir ingresos económicos y de lo que es recibir donaciones. Sí, en este caso, las donaciones en especies que están tipificadas y que pueden demostrar ha sido de parte de nuestros mismos y propios compañeros porque teníamos que darle un valor. De la forma contable, tenía que registrarse una donación. Entonces nosotros recibimos en especie que, por ejemplo, nuestro compañero que es contador, sus honorarios, la ley le obliga a ingresarlos dentro de la forma contable como especies, con un valor en especie de donación. Y de la misma manera, donde trabaja el local, donde funciona la sede de nuestro movimiento, es también una donación de uno de nuestros queridos compañeros adherentes al movimiento. Entonces, eso nosotros no podemos dejar de ingresarlo, porque la ley lo exige, pero se lo exige con la tipicidad que corresponde, que son donaciones en especies. Entonces, nunca he ingresado ni un centavo, ni tampoco he egresado un centavo porque ese dinero, así como transacción bancaria, no existe. Eso mismo, ¿por qué no lo detallaron en el informe económico que las organizaciones políticas debían? El juez Torres se equivoca porque nosotros ingresamos el 26 de febrero, le voy a enviar por medio telemático a usted el documento. El 26 de febrero nosotros, al enterarnos 2 días después que el CNE, por su titular, la presidenta Diana Tamay, ingresa la denuncia, nosotros el 26 de febrero hacemos el alcance, presentamos los informes y inclusive en ese informe está ingresado la donación en especies, ¿sí? Y en abril, después de casi 2 meses, es cuando emite sentencia en primera instancia el juez Ángel Torres. Entonces, o el señor nos revisó bien su caso antes de emitir su primera sentencia, y qué curiosidad, después de haber emitido la sentencia y ayer que iba a resolver el tribunal en pleno del TCE, él le ocurrió la gran idea de ir a ingresar una denuncia contra el movimiento Construye por obstrucción a la justicia. Es decir, ustedes no han ocultado ningún tipo de información. No hemos ocultado ningún tipo de información. Ya que el señor no haya revisado y no haya sido diligente en su primera sentencia, es algo que compete a él. Y nosotros estamos tranquilos porque nosotros en derecho hemos ingresado todo. Además, el código nos faculta en muchas cosas, ¿no? Que tenemos hasta 2 años para poder presentar los informes mínimos de gastos. Y aparte de eso, hay otros principios que mandan sí de la ley: el principio de favorabilidad, el principio de proporcionalidad y el principio de imparcialidad. Y todos estos principios el juez no los ha previsto porque el juez no es ni imparcial, ni ha medido la proporcionalidad y tampoco la favorabilidad de la ley. Y con ese monto, ¿cómo prepararon ese monto que ustedes dicen que sí presentaron, ¿no? Esos $5,000 que fueron en donaciones. En donaciones en especies. Porque es posible que una organización política se sostenga sin ingresos públicos ni privados. Para nosotros en el año 2022 hicimos alianzas con algunos movimientos. Entonces, al hacer alianzas con unos movimientos, se reparten el trabajo, ¿sí? Entonces, nosotros los adherentes lo que hacemos es ofrecer. Yo como adherente utilizo mi auto para ir a hacer los trámites y reunirme con la gente. Y cuando nos reunimos, la mayoría de gente, nosotros ponemos entre todos el pan o el café para poder servirnos. Más bien nosotros hemos dejado de recibir porque cuando no sabemos de quién viene el dinero es mejor no recibir.
porque también las otras organizaciones políticas reciben ingresos económicos de Dios sabe quién. Nosotros mejor preferimos no recibir nada. En su momento se habló también en las elecciones que había ingreso del narcotráfico en el dinero de las campañas. Exacto, y nosotros no hemos recibido porque nosotros no hemos querido recibir, porque siempre hay esta gente corrupta que quiere meter plata a los partidos políticos a cambio de puestos y de candidaturas. Nosotros no hemos recibido, por eso nosotros mismos, los 100 adherentes que somos, nosotros mismos gestionamos en nuestro bolsillo, porque en realidad somos un grupo de patriotas que quiere sacar adelante y representamos una ideología que mucha gente escucha por vez de su radio. Y así fue como se preparó entonces las candidaturas para el 2023, así de esa forma, con el apoyo de para cada... el 2022 fue en alianza. Sí, y para el 2023 y fue una alianza convuelta con el colectivo denominado Gente Buena. Y también cada uno tiene sus responsabilidades. Ellos tienen que hacer sus directivas provinciales, sus directivas cantonales, y cada uno se hace cargo de su posibilidad, ingresar las copias que tiene que ingresar el CNE, el trámite de moverse de un lado a otro. Entonces esas cosas que también significan apoyos, ¿no? Sí, pero esos apoyos no se tienen que registrar, porque podría ser también mi apoyo personal, pero ¿cómo se lo ve? La ley cómo lo mira? Mi apoyo personal como coordinador y después como candidato es lo que yo registro en mi auto, lo que yo ingreso gasolina, y después lo que yo me reúno con los dirigentes es algo que sale de mi bolsillo, entonces no tendría que ser registrado porque somos precandidatos. Entonces el movimiento per se, por sí mismo, nosotros preferimos manejar lo más austero posible para no dar a duda de que aquí vienen a comprarnos candidaturas o que recibimos donaciones millonarias y de gente desconocida. Más bien eso le da tranquilidad a nuestros adherentes, porque aquí nosotros no somos una máquina de dinero electoral, sino lo que en realidad es nuestra filosofía, lo que tratamos de sacar adelante. Entonces, el juez Torres se equivoca, y se equivoca al no ser imparcial, porque él, inclusive en las altas cortes internacionales, habla de las personas que son parte de los procesos, tienen que dejar a un lado los temas políticos. El señor Torres fue hace 10 años candidato asambleísta. El señor Torres tiene a su yerno de director provincial de un movimiento de gobierno, tiene trabajando a sus hijas en el CNE, y vamos recordando la historia cómo se dio en estos 6 meses. En enero para el presidente nosotros éramos una basurita en el ojo, después nosotros éramos destruye, después una querida compañera como es María Paula era una Pokémon, después de eso el hermano de la presidenta del Consejo Nacional Electoral fue puesto ministro cónsul en New York, en Estados Unidos. Después de eso, nosotros nos mandan la primera sentencia en instancia el señor juez Torres, y va viéndose cómo el gobierno opera, ¿no? Que usted ha mencionado de Torres con ADN y con la presidenta del Consejo Nacional Electoral, ¿consideran ustedes que lo descalifica como para dar esa sentencia que fue la máxima sanción, no? Por supuesto, porque no tienen imparcialidad, porque por ejemplo el señor Ángel Torres para ser juez tiene que tener primero ser imparcial, y en este caso por lo más sospechoso, sí, no podemos figurar este momento, pero sí hay la presunción, y eso investigarán después las personas encargadas y la justicia, de que en este caso no hay imparcialidad. Y todo esto termina, imagínense, yo como asambleísta asistí al informe de la Nación, pero viendo cómo ahí se sentaba el juez Ángel Torres al lado del viceministro Esteban Torres. Y no es que a uno le ponen en protocolo. Ese día nosotros podíamos elegir dónde sentarnos, porque había cerca de 700 invitados, quitan los curules del plenario y ponen sillas. Estas sillitas, entonces no es que cada silla tenía el nombre, para nada. Uno sabía y uno podía escoger dónde sentarse. O sea, ¿usted considera que los vínculos son más profundos? Los vínculos son más profundos, porque él escogió sentarse al lado del viceministro Esteban Torres, que por cierto es el que más daño le hace al presidente de la República, sentado al lado él a escuchar todo el informe de Nación. Y también estuvo, porque yo visualmente lo vi y lo identifiqué, estuvo su yerno ahí, y su yerno invitado por la presidencia, y también estuvo en el informe de Nación. Entonces estas cosas nosotros presumimos que es una falta de transparencia, nosotros presumimos que no hay imparcialidad. Entonces si nosotros esperamos algo de la justicia, no tiene que ser de las personas que están parcializadas. Pero fuera de este conflicto de intereses, si existe o no, construye entonces, ¿habría o no incumplido
con la ley al no presentar el informe económico y supuestamente ocultar información. ¿Eso pueden ustedes probar para que se revierta esa sanción? Así es, y lo estamos probando, y nosotros en este momento estamos en la etapa de apelación. En la apelación se va este jueves a discutir, este jueves del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, donde también hay jueces justos, ¿no? Hay jueces también probos dentro del Tribunal Contencioso Electoral. Nosotros confiamos que actúen en derecho y que cancelen y que anulen la sentencia del juez Ángel Torres y que nosotros podamos seguir participando en las próximas elecciones. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? O sea, ¿está parado la decisión de si presentan candidato a la presidencia y al Parlamento para 2025? Así es, está parado este momento hasta que nosotros resolvamos este día jueves y resuelvan en derecho, ¿no? Nosotros tenemos confianza en el Tribunal Contencioso Electoral y en sus 5 jueces, y el jueces que tienen que impartir justicia de que van a hacer lo correcto. Esperamos que esto sea para poder participar, pero más que todo esto es por un bien de la democracia, porque nosotros representamos a un electorado, nosotros representamos al cerca del 16% del electorado del Ecuador, y no nos parece justo que el gobierno quiera quitarnos del camino para ellos capitalizar nuestro electorado, porque ellos quieren ahora hacerse ver como el anticorreísmo. Entonces, como ven que sí, el anticorreísmo sí ha sabido funcionar, porque antes de ellos eran pro todo, anti nada, hicieron la mayoría en la asamblea con RC, con PCC, y cuando hicieron la primera ley, que era la remisión de deuda de los grandes intereses de los grupos económicos del país, Construye fue el único que se quejó y votó en contra de eso, pero votaron a favor de eso. En su discurso de posesión el presidente lo dijo, no somos los antinada. Así es, no somos antinada. Ahora sí ellos quieren ser los anticorreístas, entonces por eso quieren sacarnos a nosotros de la papeleta para ellos capitalizar ese voto anticorreísta. Pero les recuerdo a la gente, la primera vez que hicieron un pacto ellos en la Asamblea Nacional y que gobernaron cerca de 150 días, se repartieron las comisiones de justicia y estructura del Estado, las vicepresidencias, la comisión de fiscalización, que tiene tantas cosas tan importantes por analizar, ¿sí? Entonces, no cabe el discurso de ellos. Son inconsecuentes, está mal asesorado el presidente, el viceministro Esteban Torres le hace cometer error tras error. Él en declaraciones ahí en Carondelet ahora mencionaba en esta semana que piden a la Procuraduría General del Estado un pronunciamiento si es que puede él ser presidente candidato. Imagínese algo que él dice. ¿Y ahora cuál va a ser su posición frente a si le quitan la inmunidad a la vicepresidenta para que vaya a este juicio que se le está llamando por fiscalía? Seguir el trámite que corresponde. Y el trámite corresponde es, hoy me acabo de enterar por redes sociales que hace 20 minutos la jueza Camacho de la Corte Nacional de Justicia ya ha enviado un oficio, un documento al presidente de la Asamblea Nacional pidiendo que se trate esto. Entonces nosotros nos llegará toda la documentación y si es que en realidad vemos que la señora cometió un delito, tendremos que votar a favor de la institución, porque aquí no podemos ocupar a nadie. Nosotros estamos al lado de la justicia. Sí, el que haya cometido un delito de este país tiene que ser procesado. ¿Ustedes van entonces a esperar a analizar las pruebas que se tienen para ver si es que le retiran o se apoyan el retiro de la inmunidad? No como el correísmo, que ya ha dicho que simplemente no va a apoyar el retiro de la inmunidad. Ellos siguen en sus peleas con el gobierno, a pesar de que dicen que no siguen en sus peleas con el gobierno. Nosotros tenemos que ser objetivos y claros. Somos jueces políticos, por eso la Asamblea Nacional puede retirar la inmunidad para que sean procesados, en este caso la vicepresidenta. Esperaremos la documentación y una vez que analicemos eso, votaremos según cómo esté apegado a justicia. Y nada más para terminar, ¿qué le parece a usted la candidatura de Andrea o la precandidatura de Andrea González Nader a la presidencia y yendo de la mano también con el asambleísta ex presidente Lucio Gutiérrez? No hemos tenido contacto yo en lo personal con ella desde que se terminó la campaña anterior. Me parece un desatino para ella. Lucio Gutiérrez le persiguió a Fernando Villavicencio durante mucho tiempo, pero si ha tomado esa decisión, como a cualquiera de los ecuatorianos, lo deseo lo mejor por el bien de la democracia. Yo le agradezco muchísimo, asambleísta, por habernos acompañado. Muchas gracias a usted, buenas tardes con todos. Nos acompañó Gabriel Bedón, asambleísta por Construye. Ya volvemos con Notimundo a la Carta.